más agradeciendo el apoyo del profesor Freddy Mora en todos los sentidos, como coordinador, como profesor y como soporte técnico de estas actividades. Vamos a tener dos sesiones. La primera se va a enfocar en lo que estuvimos trabajando en los audios de la semana, lo equivalente a la segunda semana de actividades. Vamos a desarrollar los puntos 4, 5 y 6 de la primera parte, en lo atinente a el ejercicio de la potestad organizativa, el principio de competencia y la forma de traslación de competencia y los conflictos de competencia. Y la segunda parte, la segunda sesión la vamos a dejar para lo que en principio iban a ser las notas de voz de los días previos, pero que lo vamos a desarrollar en la segunda sesión, en lo atinente a la desconcentración y a la descentralización funcional, que son elementos de la tercera semana y que incluso de todas formas lo vamos a desarrollar también a detalle con las notas de voz de la próxima semana. Bien, hechas estas consideraciones, cuando ustedes vean en el material que se les ha facilitado en el aula virtual, la presentación de la segunda semana, en el punto número 4 vamos a hablar de la potestad organizativa, o lo que es igual el ejercicio de la potestad organizativa. Vamos a hablar de lo que es el principio de competencia como aspecto clave cuando se crean órganos y entes, y vamos a hablar de las formas excepcionales de traslación de competencias que regula el Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública, para cerrar la sesión con los elementos a tomar en cuenta cuando haya conflicto de competencia. Hechas esas consideraciones, si la tienen a la mano, recomiendo que por favor ubiquen su Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública. Vean ustedes el artículo 15 de ese Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública, que nos van a hablar primero de las definiciones de las dos grandes estructuras que vamos a tener en la administración pública. Ya las hemos mencionado en la sesión anterior, los órganos y los entes. Los elementos que vamos a incorporar ahorita de la lectura es, vean ustedes que nos dicen que los titulares de la potestad organizativa, cuando vayan a crear estos órganos, entes y misiones, deben asegurarse de hacerlo en el marco de la ley y siguiendo a los órganos de planificación centralizada. Después pasan a darnos un conjunto de definiciones de qué se entiende por ente descentralizado funcionalmente, como toda estructura que tenga la nota clave personalidad jurídica propia, y en el caso de los órganos, como toda unidad de la República, Estado, distritos o municipios. En el caso de las misiones, lo único que nos dicen es que se crean para satisfacer necesidades de la población, pero como tal, vean ustedes, el sistema es dicotómico, o se tiene o no se tiene personalidad jurídica. Si se tiene personalidad jurídica, si la misión es creada bajo una figura con personalidad jurídica, por ejemplo, Fundación Misión Sucre, pues será un ente. Y si no la tiene, si es una unidad, por ejemplo, un ministerio, Misión Árbol, una unidad del Ministerio de Ecosocialismo, pues será un órgano. Por lo tanto, el elemento de misiones, con el debido respeto, creo no incorpora mayor elemento a lo que ya trabajábamos en la teoría de la organización administrativa. Lo que quiero es que dejemos también puntualizado el concepto de los titulares de la potestad organizativa. Vean ustedes, en otras palabras, cuando vemos ese vocablo, a lo que se está haciendo alusión es a las instituciones públicas, a los órganos con competencia en el poder público para crear otros órganos y entes. Si nos atenemos, empecemos un barrido, si nos atenemos constitucional al 142 de la Constitución, nos dicen por allá que los institutos autónomos se crean por ley. Si eso es así, pues del ejercicio de la revisión de la Constitución, cuando vemos que Venezuela es un Estado federal y que tiene 3 niveles del poder público, nacional, estatal y municipal, y que en cada uno de estos niveles hay ramas legislativas, vale decir, órganos que están insertos en esas ramas a nivel nacional, la Asamblea Nacional, a nivel estatal, los consejos legislativos y a nivel municipal, los consejos municipales, forzoso es concluir entonces que si se crean los institutos autónomos por ley, estos órganos legislativos son titulares de la potestad organizativa cuando se hable de crear institutos autónomos. Si a eso agregamos que en el desarrollo del decreto ley de contrataciones públicas, cuando se habla de institutos autónomos y agregan institutos públicos, nos dicen también que estos segundos también se crean por ley y que se rigen por las mismas normas de los institutos autónomos, forzoso también es concluir que entonces
los legislativos nacional, estatal y municipal son titulares de la potestad organizativa para la creación de institutos autónomos e institutos públicos. Asimismo, si seguimos el barrido de la Constitución, un elemento de novedad que tuvo la Constitución Nacional en el año 99 con respecto a la del 61 fue el 236 en su numeral 20, que dio al presidente de la República la potestad para organizar a la Administración Pública Nacional de conformidad con las bases, principios y lineamientos que le determine la ley. La ley, en este caso, el Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública. En otras palabras, cuando ustedes ven eso, si el presidente puede determinar cuáles son los ministerios, sus competencias, etcétera, así como los demás órganos de la Administración Pública Nacional, vale decir, si vamos al Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública que delimitaría el ejercicio de esta competencia presidencial, cuando nos habla de las oficinas técnicas, comisionados presidenciales, jefes de área, etcétera, forzoso es concluir entonces que el presidente de la República también es un titular de potestad organizativa porque puede crear órganos de la Administración Pública Nacional centralizada. Adicionalmente a estos aspectos, cuando uno ve en el título de la descentralización funcional, en el Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública, el desarrollo de otros entes descentralizados funcionalmente distintos a los institutos autónomos e institutos públicos en los acápites respectivos a empresas de Estado, a fundaciones públicas, a sociedades civiles y asociaciones civiles, observamos también que el presidente de la República es el que debe autorizar la creación de estos entes con forma de derecho privado mediante decreto y que no basta solo el decreto, sino que después habrá que proceder al documento constitutivo, estatuto y su protocolización en la oficina de registro correspondiente. La mercantil, si se trata de sociedades mercantiles, empresas de Estado, la subalterna en el caso de los distintos órganos, perdón, disculpen, de los restantes entes descentralizados funcionalmente. En otras palabras, si hablamos de los titulares de la potestad organizativa, barridos estos dispositivos es tanto como decir la Asamblea Nacional, los consejos legislativos, los consejos municipales, el presidente de la República. Pero ahí no se agota todo. Aguas abajo, la Constitución nos recuerda, en los dispositivos que regulan el poder público estatal, que los estados deben dictar constituciones para regular y organizar sus poderes públicos. A ser más específico, la rama legislativa y la rama ejecutiva, que son las ramas del poder público que se han descentralizado territorialmente. Así las cosas, en el caso del nivel estatal, para los gobernadores tendríamos que estar pendientes de las constituciones estadales y de las leyes de administración pública estadales que hayan dictado a los efectos de determinar si también les han dotado de esta competencia para ser titulares de potestad organizativa para la creación de órganos y entes. Lo normal es que lo sean porque a nivel estatal suelen replicarse los dispositivos nacionales. Finalmente, en el caso municipal, para los alcaldes, nos atendremos a los extremos del decreto ley, perdón, de la ley orgánica del Poder Público Municipal, así como a las ordenanzas que en materia de administración pública hayan sancionado los legislativos municipales. En la práctica, al igual que el nivel estatal, suelen replicar los aspectos nacionales. En síntesis, puede uno decir que cuando se emplea ese vocablo, los titulares de la potestad organizativa, o sea, los que pueden crear órganos y entes, se está haciendo alusión en un concepto sintético a la Asamblea Nacional, a los consejos legislativos de los estados, a los consejos municipales en los municipios, a el presidente, gobernador y alcaldes, que cuando decidan crear estos órganos y entes lo hagan de conformidad con la ley, con la planificación central. Y nos recuerdan que esas estructuras serán órganos o entes dependiendo de si van a tener o no personalidad jurídica propia. Adicionalmente, para el ejercicio de esa potestad organizativa, cuando ustedes siguen barriendo el decreto ley orgánica de la administración pública, ya no el artículo 15, sino el 16, nos recuerdan los requisitos que deben contener esos instrumentos normativos que creen a esas nuevas estructuras, entiéndanse órganos y entes, o lo que es igual. Si son institutos autónomos, institutos públicos, aspectos que debe regular la ley de creación de esos institutos. Y si estamos hablando de fundaciones, asociaciones, sociedades civiles o mercantiles, aspectos que deben ser regulados tanto en el decreto autorizando su creación como en especial en el documento constitutivo y en los estatutos
creación de estos entes descentralizados funcionalmente conforme a derecho privado. Y dentro de esos elementos que nos refiere el artículo 16, vean ustedes, son de sentido común. Primero, identificar cuál es la naturaleza de la institución, su configuración subjetiva, dice el 16 numeral 1. Estamos en presencia de un órgano, estamos en presencia de un ente, en el caso de un ente de qué naturaleza, conforme a derecho público, de derecho privado, con fines o sin fines empresariales, para orientar al operador de justicia cuando lea la norma. Pero adicionalmente también decir dónde va a estar estructurado en la administración central. Si es un órgano, cuál es el rango que va a tener, a quién va a estar sometido jerárquicamente, quiénes le van a estar subordinados jerárquicamente, y si es un ente, a quién va a estar adscrito. No obstante, recuerden que la adscripción también es un aspecto que después puede variarla mediante decreto el gobernador, el presidente, el alcalde. Asimismo, deberá indicarse objeto y competencias. Vean que el punto clave acá es, para órganos y entes, el principio de competencia. Crear órganos y entes, emanar instrumentos normativos de creación donde no se les dote de competencias con el debido respeto es casi como crear un eunuco, es una institución que en teoría no podría hacer nada, porque al no dotarles de competencia estarían impedidos de actuación. Y vean que esto afectaría aguas abajo también la planificación y el presupuesto, porque si usted no me dota de competencia, entonces ¿qué metas voy a buscar alcanzar en la planificación si no puedo actuar? Y si no tengo metas, ¿qué recursos usted me va a asignar presupuestariamente para lo que no tengo para actuar? Entonces, consecuentemente, vean que son elementos lógicos. Finalmente, nos recuerdan, utilizando el mismo ejemplo, que si vas a crear órganos y entes, órganos propiamente dichos y entes descentralizados funcionalmente, ellos van a tener un impacto en el presupuesto del ente político territorial respectivo, de la República, el Estado o el municipio, y que por lo tanto hay que tener claro las fuentes, los recursos presupuestarios que van a tener estas instituciones para poder funcionar. Nos dice también en la parte infine del 16 del Decreto Ley Orgánica de Administración Pública que no deberían crearse órganos y entes que impliquen reproducción de las competencias de otros ya existentes. O lo que es igual, no se admite la duplicidad de competencia. Si se quiere crear un nuevo órgano o ente con esa competencia, previamente entonces habría que limitar o suprimir la competencia del órgano o ente preexistente que le vaya a ser asignada al nuevo órgano o ente que se cree. En síntesis, vean que es el sentido común, por lo tanto no vamos a tener dos guardias nacionales, dos armadas, dos aviaciones, dos ministerios del Poder Popular para la Salud, porque sería inoficioso y contrario a los principios de eficiencia. Adicionalmente, crearía un caos en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las competencias dentro de la administración.